muy contento de haber, bueno, de ver cómo la gente se involucra en un proyecto que nació hace 8 años con una intención de cambiar las cosas y que 8 años después estamos en un Llanes completamente diferente y el rumbo es el que queremos continuar, es un rumbo marcado que hace 8 años era imposible de pensar. Si hablamos numéricamente en cifras, en sentencias judiciales, con reclamaciones patrimoniales que iban a ahogarnos, en procedimientos administrativos, no sé, es estamos en otro Llanes y eso también me ilusiona, poder saber, y eso es una cosa que creo que deberían hacer todos los políticos que estamos de paso, es dejar una administración mejor que la que te encontraste, y desde luego eso es lo que hoy en el 2023 tenemos. La lista que vais a ver es una lista que compagina, yo creo que muchas cosas, ¿no? Compagina la ilusión de gente nueva, un mundo al que debemos mucho todavía y que estamos haciendo mucho por él, pero que todavía hay un debe muy grande, que es el mundo rural. También va a estar muy bien representado en la lista. Y también va a haber algún guiño muy importante a esta villa de Llanes. Además tenemos gente de diferentes edades, de diferentes sectores, profesiones, y yo creo que la verdad que es una foto aérea que representa muy bien el concejo, ¿no? De todas las zonas, una representatividad también geográfica, pero sobre todo con gente pues dispuesta a dar un paso, a aportar, y yo la verdad